Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por la radio TX Plus. Con una semana de diferencia han ocurrido en Chile dos incidentes graves de ciberseguridad. El ciberataque conocido el 19 de septiembre al Estado Mayor Conjunto, un organismo que asesora al Ministerio de Defensa Nacional, cuando se publicaron 10 terabytes de documentos, más de 400.000 correos electrónicos. Los email filtrados abarcan más de 5 años de comunicación entre las Fuerzas Armadas, contenido estratégico, sumarios administrativos y antecedentes calificados de ultra secreto para algunos o de carácter reservado y confidencial para otros. Entre el contenido vulnerado se encontraría el uso del sistema de satélites de comunicación y planes de resguardo, frontera, seguridad nacional, filtración de los datos de beneficiarios del bono IFE de junio del 2021, seguimiento a movimientos sociales, entre muchos otros. El ataque cibernético de connotación política fue realizado por el grupo hacktivista Guacamaya, que ha atacado a varios países, fundamentalmente al sector de las Fuerzas Armadas y de Policía y en el ámbito medioambiental. Filtramos sistemas militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile, Bolivia y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones, señaló el grupo. Las vulnerabilidades que tenía el sistema habían sido informadas a las autoridades de gobierno, pero no informaron del hackeo que ya había sido producido. Hace algunos días, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Guillermo Paiva, renunció a su cargo. El otro caso es de esta semana, donde un grupo de hackers infectaron con un virus la matriz informática del Poder Judicial. Se trata de un malware tipo CryptoLocker detectado en los equipos corporativos. Según una primera contabilidad, fueron unos 150 equipos corporativos con Windows 7, que es un sistema dado de baja en febrero del 2020, y el universo de equipos con ese sistema operativo en el Poder Judicial es de 3.500 de un total de 15.000 computadores, lo que afectó el inicio de audiencias y la revisión de causas. Bueno, saludamos a uno de nuestros auspiciadores, Maglione Abogados. Este estudio jurídico es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile en materia de tecnología. Lo puede conocer en www.magliona.c. Bueno, y hoy día nos acompaña un invitado en este capítulo, Óscar Orellana, director de ciberseguridad de Global Catalog, docente de pregrado y magíster de la Universidad Andrés Bello y otras universidades, docente de ingeniería de ciberseguridad CISA y creador del proyecto OWASP Forensic Testing Guide, para conversar sobre vulnerabilidades, hackeos y prueba forense en esta semana tan movida. Así que muchas gracias por venir a compartir, Óscar. Hola Jessica, ¿cómo estás? Buenos días. Un placer Buenos recibir tu invitación de todas maneras. Oye, muchas gracias, gracias por tu tiempo. Vamos con el Estado Mayor Conjunto. Se ha dicho que este hackeo masivo al EMCO y a la defensa de otros estados latinoamericanos se podría haber evitado si es que hubieran administrado partes de seguridad que fueron publicados por Microsoft hace más de un año atrás. ¿Qué tan efectivo es esto, Oscar? ¿Se pudo haber evitado este tipo de ataque? Bueno, la verdad es que, bueno, primero que todo, saludar a tu audiencia y dar la bienvenida y gracias por la pregunta de todas maneras. La verdad que la gran mayoría de los ataques se pueden evitar. Eh, no en su totalidad, no es que podamos llegar al riesgo igual a cero, pero sí podemos tratar de evitarlos, contenerlos o, ¿cómo se llama?, también investigarlos de buena forma. El tema acá, lo importante es saber cuánto, porque nosotros tenemos el conocimiento de lo que se ha dicho en las redes sociales, pero aquí importa también saber cuánto manejaba el comando conjunto de estas vulnerabilidades, si es que se habían hecho auditorías en su minuto, y por eso es tan importante el hecho de auditar a tiempo, de ocupar auditorías que vayan directamente a entregar un informe a tiempo, y poder ir este tipo de vulnerabilidades parchándola anticipadamente. Eso es algo que es súper importante, de todas maneras. Oye, en el caso de esta vulnerabilidad que se explotó por los correos electrónicos del EMCO,
Acá se ha dicho que, bueno, hay que hacer una auditoría forense. ¿Por dónde empezar acá un poco, em, Oscar? En Bueno, materia de auditoría forense y estos especialistas en materia de ciberseguridad y seguridad informática. sí, mira, aquí es importante ¿Cuánto tener tiempo? claro, tener ¿Cuánto claro. tiempo puede llevar? Porque es Sí, muchísima no sé, información, imagínate 10 la verdad teras. que, claro, como tú dices, tienen largo aliento. Una cosa es la contención del incidente y eso es súper importante separarlo, como tú bien dices. Una cosa es la contención y la investigación del incidente con la finalidad de poder rápidamente salir de él. Y otra cosa es la investigación forense propiamente tal, donde se hace la investigación propia para determinar quiénes son los responsables y a quién hay que llevar al tribunal. Entonces ahí también te cubre dos aristas y en esa contención de este incidente es importante tener claro de que aquí hay un data leak. Y el data leak, a diferencia de lo que es, por ejemplo, un ransomware, que fue lo que estábamos comentando del Poder Judicial, ahí tenemos un incidente que hay que contener y hay que manejar. Ahora, cuando es un data leak, es más complejo la contención, porque la contención tiene que ver con temas comunicacionales, con temas de ver qué es la data que se tomó finalmente y si esa data es real o no. Entonces, un poco entender eso. Y por otro lado, también el comprender de que ahí quienes estén guardando información cometen el delito de receptación, a diferencia de lo que nosotros estábamos viendo con la ley antigua, la ley 19.223, con la ley 20.459, esto se modifica y se crea la figura penal de la receptación informática. Entonces aquí hay que tener claro que tenemos estas dos aristas investigativas. Una es cómo llegan hasta el sistema, que en definitiva eso tiene una solución, hay que parchar, hay que modificar, hay que realizar cosas y por otro lado tenemos que acá es un data leak, lo que nosotros en definitiva tenemos conocimiento y este data leak se difunde y quienes también estén guardando información, estén compartiendo esa información, pueden llegar a cometer el delito de receptación ilícita, por eso es tan importante tener claro qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Ah, ya, perfecto. Bueno, porque muchas personas entonces bajaron esa información que está disponible, creo todavía. O sea, ellos estarían cometiendo el delito de receptación si la analizan de manera particular. Efectivamente, como tú lo dices, Jessica, cuando se traspasa a la nueva ley de delito informático, la gran mayoría de los hackers se enfocó en lo que era la interceptación ilícita como un delito y mucho se comentó sobre ello. Ahora, en temas de inteligencia, hay que tener claro de que acá, al momento de la creación del delito de receptación informática, la inteligencia se ve de alguna forma no dañada, pero sí se ve un poco más restringida desde la mirada de que yo no puedo estar bajando estos datos, el hecho de guardar esta data efectivamente constituye un delito y eso es importante tenerlo claro para saber cómo lo estoy manejando y qué es lo que voy a investigar y qué es lo que en definitiva voy a guardar dentro de mi computador, porque de repente sin saberlo o con la mejor de las intenciones puedo ser procesado por un delito como en este caso la receptación ilícita. Mm, Hoy estaba mirando algunas noticias o información, decían que, según el general de Carabineros, que recibían 15 millones de ataques al mes en las páginas institucionales. 15 millones de ataques al mes, igual es muchísimo. ¿Dónde se puede encontrar, por ejemplo, información de la cantidad de ataques que está recibiendo una u otra institución pública en Chile? ¿Existe esa información disponible? Mira, la verdad es que existe mucha información en diferentes páginas. Cada uno de los vendors, por ejemplo, tú lo vas a encontrar tanto en IBM, en Virus Total, en diferentes lados. Tú vas a encontrar inclusive ciertos mapas de calor donde tú ves algunos dibujos donde hay ataques. Ahora hay que tener claro de que esto tiene un nivel de sesgo. ¿Por qué? Porque yo solamente como vendor voy a tener conocimiento de los ataques que se dan dentro de los sistemas que yo administro. No voy a tener conocimiento de los que no son denunciados hacia mí. Dicho de una manera más simple, esto es como nosotros tenemos la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Si una persona denuncia en Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones no sabe. Entonces, la estadística que maneja Carabineros de Chile no necesariamente es la misma que Investigaciones
Lo mismo pasa con Fortinet, lo mismo pasa con, ¿cómo se llama? Un Checkpoint, etcétera, etcétera. Ellos manejan la información de la gente que ellos tienen dentro de sus plataformas, pero las que no, es más complejo. Por eso es importante tener siempre más de una fuente de información para poder entregar un análisis un poquito más acabado. Oye, y ahora respecto del hackeo al Poder Judicial, que en la mañana se pensaba que eran muchos más equipos, pero finalmente, según una información, son 150 los primeros, no sé, ahí un poco, Oscar, eh, conversar sobre este tipo de ransomware, que es un tipo de ransomware, este CryptoLocker, cómo opera, qué es lo que hace este malware. Bueno, en este caso eso perteneció a la familia efectivamente de los ransomware. Es el Lockbit 3.0, según lo que informa el CECIR del gobierno. Y también se mandan ahí algunos antecedentes de los indicadores de compromiso, lo que nosotros conocemos como IOC. Entonces, estos IOC nos indican de que tiene una puerta de entrada a través de un programa que se ejecuta dentro del computador y este comienza a realizar ciertas acciones. Ahora, lo interesante que tienen este tipo de ataques, los ransomware, que en general pueden estar dentro del sistema por mucho tiempo, descansando, por decirlo de alguna manera, y una vez que ellos encuentran las puertas abiertas a lo que ellos necesitan, ahí recién se empiezan a comunicar. Y una vez que ya tienen comunicación con varios equipos, ahí recién comienzan a encriptar. Lo complejo de este tipo de ataques, que la estadística, que es lo que nos dice, que muchas veces una empresa o un estamento público se demora en conocer de que lo están atacando de 3 a 6 meses si es que tiene un SIEM o un SOC. Si es que no tiene un SIEM o un SOC, pueden ser años, inclusive no saberlo nunca, de que fueron atacados o de que están siendo atacados. Entonces, acá lo importante es también custodiar los activos de la información, tratar de no ocupar, en este caso, sistemas que ya están deprecados. Por ejemplo, en este caso teníamos un Windows 7. Windows 7 ya no tiene soporte, no tiene las vulnerabilidades que tiene el sistema, son las con las que se va a quedar y no van a haber nuevos parches de seguridad que se apliquen sobre él. Y ahí es importante tener claro de que esas cosas son buenas e ir actualizándolas. Oye, y las exigencias como estatales frente a temas de seguridad, porque, claro, hoy fue el Poder Judicial, mañana puede ser cualquier organismo público, sabemos que el Estado en el fondo también no invierte mucho en seguridad, entonces que estamos con una fragilidad también legislativa, normativa, en materia de ciberseguridad, también en protección de datos. Especialmente porque cuando se puedan ver vulnerados, por ejemplo, datos de las personas, tampoco existe una obligación legal de tener que notificar esas brechas de seguridad, esas violaciones de datos. Eh, pero junto con eso, esta falta normativa, hemos visto también cómo hace falta la forencia ya informática, y te lo digo porque, por ejemplo, hay un caso que nosotros estamos llevando con una abogada penalista, Libertad Triviño, un caso sobre violencia de género digital, donde justamente lo que necesitamos es poder hacer un informe pericial de los dispositivos de ese imputado. Y ha costado mucho encontrar, por ejemplo, personas especialistas dedicadas a forencia. El servicio además es muy caro, entonces como finalmente hoy pensar en ciberseguridad, pensar en forencia, eh, es casi algo inalcanzable para muchos, si no es para empresas grandes. ¿Qué crees tú que está faltando? ¿Cuál es tu percepción de la situación hoy en Mira, Chile? en temas forenses, bueno, es un tema que me toca en lo más profundo de mi corazón, pero generalmente ha sido un tema bastante olvidado, dejado de lado, por diferentes razones, por lo que tú señalas. En Chile nosotros no tenemos una normativa realmente forense. En Chile no es tan difícil ser perito judicial, basta solamente con inscribirse en la Corte de Apelaciones del sector donde uno vive, eso lo dice el auto acordado. Entonces, junto con eso, los niveles que se exigen para, por ejemplo, la presentación de una evidencia,
como lo establece el Código Procesal Penal, ya que estamos hablando de materia penal, es muy baja. O sea, de hecho, el informe forense se le pide que tenga 3 cosas. Comparado, por ejemplo, con normativas como la española, como la estadounidense, donde a los laboratorios se les exigen cosas. Entonces, no hay una directa relación hoy día entre lo que se está cobrando con lo que el laboratorio invierte. ¿A qué es lo que me refiero con esto? Por ejemplo, pongamos el caso que una forencia puede costar, no sé, pongamos por un número, 5 millones, pero resulta ser de que cuando yo la voy a presentar al tribunal, lo primero que me van a preguntar, bueno, en la incautación, ¿cómo se hizo la incautación? No, yo le entregué solo a la persona. Bueno, ¿y usted puso las medidas de seguridad al momento de incautar? Chuta. Y de hecho, de eso vamos a conversar en el CyberSec, en nuestro taller de análisis forense de dispositivos móviles con Carlos Galde, ¿cómo se llama? Que está en Alemania. La idea es poder comprender de que el forense es muy importante para poder llegar a la justicia, porque yo puedo subir mucho las penas, pero los tribunales tienen que fallar más allá de toda duda razonable. Y para poder fallar más allá de toda duda razonable, tenemos que entender que los tribunales están conformados por abogados, no por informáticos. Entonces, ellos tienen que tener un nivel probatorio que le permita al tribunal efectivamente fallar más allá de toda duda razonable, y ahí es donde yo creo que tenemos ese contra hoy día, más que la cantidad de penalidades que nosotros tenemos. O sea, podemos tener una penalidad muy alta, pero si no tenemos un nivel probatorio, la verdad que va a ser difícil que el tribunal pueda fallar. Y lo que les está quejando a ustedes muchas veces aqueja a muchos chilenos, especialmente para poder acceder a la justicia, no solamente en materia penal, muchas veces también en materia laboral, en materia civil, cuando hoy sabes que yo quiero comprobar de que a mí me estafaron. Es sumamente complejo hoy en día, y la idea es poder tratar de a poco irnos acercando para que esta justicia se vaya acercando también a la gente, desde un nivel probatorio, y ojalá poder también que las empresas se pongan una mano en el corazón y busquen de alguna forma tratar de apoyar este tipo de casos como el que tú estás llevando, para poder darle justicia a esas personas que no la han podido tener. Oye, Oscar, resulta que ayer creo que fue una declaración de la vocera de la Corte Suprema a propósito del caso del Poder Judicial, que dice que no van a continuar con las investigaciones porque es muy difícil o casi imposible pesquisar al autor del ataque informático al Poder Judicial. ¿Qué opinas de esa declaración? Chuta, uno siempre hablar de la declaración de un ministro de Corte es complejo, pero acá hay que tener cosas que son datos de la causa. Lo primero es establecer que el artículo 165 del Código Procesal Penal ¿Mm? señala claramente quiénes tienen la obligación de denunciar. Y aquí estamos hablando, esto no, hoy día, esto es un delito. Quizás con la ley antigua podríamos tratar de decir de que ya es un delito de acción penal privada por la cuantía de la pena, etcétera, pero hoy día nosotros estamos enfrentando cambios en la legislación penal, en materia investigativa, en que las telco tienen la obligación de poner a disposición del Ministerio Público, a nivel probatorio, las comunicaciones. Entonces, existen hoy día cómo poder investigar. Ahora, si hablamos de desconocimiento técnico, en Chile tenemos conocimiento técnico. Hoy día, por ejemplo, tenemos Germán, que también va a estar en el CyberSec, una persona muy importante en materia de inteligencia. Tenemos gente Daniel Pacheco, que también me aprovecho de mandarles un saludo a todos ellos, porque hay gente en ciberseguridad que conoce mucho el tema. En cada uno de sus áreas, obviamente. Uno puede conocer más de una cosa que de otra, pero hay conocimiento técnico, se puede perseguir. Lo que puedo estar de acuerdo es que es complejo y que es lento, por supuesto que sí. Ahora, abandonar un procedimiento porque es lento, si yo como Poder Judicial entrego la sensación de que esto no lo puedo hacer, si no lo puede hacer el Poder Judicial, imagínate cómo le puedo traspasar esa carga a una empresa, a una microempresa que la están atacando. O sea, bueno, mejor pago el ransomware. La idea es justamente lo contrario. Lo que uno dice a nivel de ciberseguridad, oye, ojo, no pagues el rescate, tratemos de solucionar el problema, hagan la denuncia, acérquense a denunciar, interpongan las querellas para poder investigar estos hechos que son importantes, de poder no solamente conocerlo para evitar que esto pase a otras personas, con IOC, etcétera, sino que también perseguir a los responsables. Y ahí también entran en juego la importancia de la globalización de algunas cosas
y investigar para después extraditar a los responsables, porque para eso se firmaron los acuerdos como el Convenio de Budapest. Exactamente. O sea, es posible identificar al autor de un ransomware. Es posible, de todas maneras. Sí, mediante. Bueno, lo que pasa es que también nos falta probablemente especialización en las fuerzas de policía, en la policía o sea, en tanto carabinero como la policía de investigación en materia de cibercrimen. O sea, sé que son áreas que requieren más recursos de todo tipo. Y en América Latina, lamentablemente, existe un escenario bastante parecido de pocos recursos, de falta de especialización, pero además las personas que estamos desde afuera, porque imagínate que también se pensaba que era un hackeo lo que había pasado con Falabella, donde todos los clientes del banco no pudieron acceder durante, no sé si todavía eso ya se solucionó, acceder a sus cuentas donde está sus plata. Entonces, allí, por ejemplo, Oscar, ¿cuáles son tú las como recomendaciones que podrías dar? El otro día me contabas un poco de esta persona que compró un pendrive, un mouse, instaló y lo que pasó en la empresa. Si nos pudieras como contar y que eso sirva también como recomendaciones para los usuarios en general de lo que hacen con sus dispositivos, especialmente los equipos que pertenecen a las empresas o a las organizaciones. No, por supuesto. Aquí, bueno, lo que te comentaba ese día, una persona compró en la calle un dispositivo para conectar el USB a distancia, un Bluetooth al mouse. Resulta ser de que ese dispositivo estaba infectado. Y en estricto rigor, ¿qué fue lo que pasó? Que pequeño dispositivo instaló un ransomware dentro de específicamente el ransomware Elite y al momento de que esta persona se conectó a la empresa, en definitiva, el ransomware terminó encriptando toda la base de datos de la empresa, lo que fue un tema bastante importante desde el punto de vista del tipo de ataque, de cuánto afectó a la empresa. Y hay que pensar algo, un ransomware, es difícil salir del ransomware, volver a la normalidad en menos de un mes. Es cuando te afecta la base de datos. Cuando llega a tu base de datos ya es complejo salir. Entonces, lo importante acá es tratar de adoptar todas las medidas de seguridad. Ahí también hubo un tema de que quienes tenían a cargo custodiar los antivirus no habían prendido el detector de ransomware. Entonces, muchas veces nosotros pensamos de que tenemos que gastar mucha plata en tecnología. Y había un dicho, un aforismo, que dice: quien cree de que los problemas los va a solucionar con tecnología es porque no conoce el problema y no conoce la tecnología. Muchas veces nosotros tenemos la tecnología para poder resolver el problema, pero tratamos de buscar más tecnología para intentar resolver algo que, si hubiésemos conocido la tecnología y conocido el problema, no hubiéramos ahorrado plata y hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer, jardenizar en el momento. Entonces, el llamado no siempre es a tratar de cotizar muchas herramientas, sino que el llamado es a lo que tenemos, jardenizarlo, y ahí después, ya que tenemos jardenizado, entender nuestro problema e ir por el siguiente paso. Ahí siempre lo recomendable, los gap analysis en Agile son muy buenos, todo lo que es la metodología ágil. De hecho, también vamos a estar hablando de eso en el CyberSec, así que todos súper invitados a escuchar estos temas que van a ser bien contundentes. Y ojalá la gente los disfrute. Bueno, aprovechando el comentario sobre CyberSec, también voy a participar en CyberSec Sí, con Sandra, sí, con Sandra Hernández o Enrique. Sandra Enrique es un taller sobre violencias digitales, ¿ya? Para que la gente que quiera asistir es un taller gratuito también que vamos a dar el día 4 de octubre. El CyberSec es el día 5 y 6 de octubre, comenzando el mes de la ciberseguridad. Y bueno, la Radio TX Plus además es media partner del evento, así que súper bien. Oye, mira, antes de terminar, nos quedan 2 minutitos. Quería comentarte que, fíjate que estuve mirando en Australia, por ejemplo, el Estado está subvencionando, tiene un proyecto con recursos, un fondo bastante amplio para temas de violencia doméstica, cuando enfocado en programas de tecnología, ¿ya?
porque se dieron cuenta que hay un aumento bastante dramático de mujeres que están sujetas a abuso basado en tecnología. Por ejemplo, con dispositivos que las tratan de ubicar, spyware y cámaras ocultas, ya sea en sus hogares o también en otros lugares. Entonces, este fondo consiste justamente en entregar ese espacio en este programa para que expertos, peritos informáticos puedan detectar este tipo de spyware o cámaras ocultas. ¿Qué crees tú? Yo creo que una tremenda iniciativa, ya especialmente considerando los tipos de violencia de género digital que se ha ampliado en materia política, en violencia doméstica y en general en Internet. ¿Cuáles crees tú que podrían ser algunas recomendaciones para políticas públicas referidas justamente a materias de prueba forense o de peritajes informáticos? Mira, yo creo que una de las políticas públicas más importantes tiene que ver con realizar un peritaje, hoy día buscando un poco, tratar de pasar al entendimiento más, algo más común. Nosotros cuando hablamos de la prueba biométrica, generalmente de inmediato nos imaginamos un sector que está aislado, que para que no se contamine la evidencia biométrica. Lo mismo tiene que pasar a nivel de ciberseguridad, tiene que haber un nivel de encapsulamiento de la evidencia para que ésta pueda ser presentada de manera óptima en un tribunal. Y eso creo que es algo que el Estado puede y debe de alguna manera invertir. Otra cosa que es importante, y eso a nivel de inteligencia, tener la capacidad de poder ir revisando las cámaras que están expuestas. Nosotros, por ejemplo, en Global Catalog contamos con especialistas que en definitiva están buscando inteligencia, estamos tratando de llegar a ese tipo de cosas. Hay muchas cámaras que están expuestas. De hecho, yo ni siquiera necesito tener una cámara oculta. Muchas veces la gente tiene dentro de sus casas cámaras de seguridad y uno dice, ¿sabes que yo contraté una cámara de seguridad y la puse en el living? Resulta ser de que esa cámara, como yo nunca me preocupé de ponerla en un puerto seguro o brindar un poco de seguridad, esa misma cámara el atacante lo ocupa para grabar a la mujer y hacer violencia de género y una brecha, no me acuerdo, hace un tiempo atrás con Samsung que efectivamente estaban las cámaras expuestas de los televisores y después extorsionaban a las mujeres para no vender sus fotos y no publicarlas. Entonces, es súper importante lo que tú señalas, el tener conciencia y nosotros como Estado también invertir en especialistas. Steve Jobs decía, yo le pago a la gente para que haga lo que sabe y no le pago poco para que haga lo que yo diga. Entonces, aquí es importante que también tenemos que meter un poco una mano en el bolsillo y decir, paguemos a la gente para que haga lo que sabe. Ya, muchas gracias, Oscar. Bueno, el tiempo se pasó súper rápido, así que Sí. bueno, te agradezco por venir a conversar con nosotros en la comunidad de los datos. Así que te despido. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a TX Radio y nada, cuando quieran estamos por acá y un saludo grande para todos tus auditores. Muchas gracias. ¿Sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina? Abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el lugar número 3 a nivel mundial. IDEMIA, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro. Son líderes de identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Bueno, nos vemos el próximo miércoles en la comunidad de los datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.